Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24. Romanos 11, 11 al 24, leemos la palabra del Señor. Dice así, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos lo de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecen en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Oremos. Dios, te damos gracias por poder comenzar esta nueva exposición de tu palabra, que nos guíes, que nos ayudes, que nos des entendimiento para poder comprender a todos los que pueden estar en este lugar y los que están siguiendo la transmisión desde su casa, que vos los puedas estar ayudando a comprender esta palabra, comprendan las verdades universales que en ella tenemos, junto con sus aplicaciones e implicaciones prácticas para su vida. Ayudarlos a que puedan comprenderlo, a comprender y a entender y abrazar estas verdades por la fe y luego ponerlas en práctica en su vida para poder seguir creciendo en su vida cristiana. Ruego que vos te glorifiques durante este tiempo y recibas toda la gloria de parte de tu iglesia. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Un poquito más cerquita. Ahí está mejor. Bien. El título del sermón es No hay lugar para la jactancia en el pueblo de Dios. Hoy tenemos la segunda parte. Entre las preciosas muestras de la sabiduría de Dios en la creación, se encuentra, por ejemplo, la adaptación hermosa, muy linda, de algunos animales a diferentes hábitats. Cambian y se amoldan estos animales de acuerdo al ambiente donde les toca vivir. Un caso muy conocido es el caso del camaleón. Este animalito, estuve estudiando esta semana, puede cambiar de apariencia física por diferentes motivos, pero su cambio de color también en la piel se da cuando quiere camuflarse en el entorno en el que se encuentra. Miraba alguna foto y digo, wow, qué cosa más impresionante. Eso no solamente lo hace como autodefensa, sino también como un medio para no ser visto por las presas a las que quiere cazar. Los científicos explican que este cambio que tiene en su piel se debe a la acción de hormonas que afectan a las células pigmentarias en la piel, que hace que entonces se modifique. Y tal vez alguien me está escuchando y dice, bueno, qué linda esa información, ¿no? Pastor, pero ¿qué tiene que ver, no? De última me hubiera recomendado un canal, ¿no? de esas cosas, ¿no? Discovery Channel, alguna de esas. Bueno, la realidad es que la característica que menciono, que tiene el camaleón y otros seres vivos, como esto, ¿no? de amoldarse y de camuflarse, tiene cierto grado de comparación con lo que estamos viendo en esta serie de sermones, el pecado de la jactancia, que justamente también este pecado puede camuflarse y adaptarse según los requerimientos de la situación. La característica natural que mencioné que tiene justamente
este ejemplo que di, es que justamente el pecado de jactancia se puede camuflar bastante bien. Muchas veces las personas lo utilizan y lo camuflan, ¿no? Cada ser humano puede estar involucrado con este pecado, pero de diferentes maneras. Y así como con el ejemplo que te di, que incluso la jactancia también tiene el poder de que como puede variar muchas veces, es muchas veces difícil de detectar. Es difícil de darse cuenta rápidamente, porque generalmente primeramente empieza a ser un problema del corazón. Y a veces es difícil poder darse rápidamente cuenta de este problema, de este pecado. En el caso de la iglesia de Roma, una de las situaciones, al menos las que sabemos por lo que tenemos en la epístola, que se estaba dando este pecado de jactancia en algunos miembros de la iglesia. Especialmente estábamos viendo que algunos hermanos de origen gentil se estaban jactando y menospreciando a los hermanos de origen judío, que eran la minoría dentro de la congregación. Debido, como vimos la semana pasada y vamos a seguir viendo, a una mala comprensión del plan de salvación, se veían como más especiales que otros. Pedían justamente una mayor atención o querían que los demás, especialmente los judíos, se amoldaran a las propias costumbres de ellos, que en sí se trataban de cosas secundarias que no eran obligatorias de hacer, pero ellos querían imponerse. Por eso, estos hermanos necesitaban recapacitar, para darse cuenta que detrás de estas motivaciones supuestas que tenían, a partir de cómo supuestamente ellos entendían la Escritura, en realidad había una jactancia, un problema del corazón, una jactancia y un menosprecio a lo demás, que justamente estaba camuflado a través de estos argumentos cerrados que ellos tenían, pero que entonces tenía que ser eliminado para que toda la iglesia pudiera crecer en armonía, en unidad y amor. Si esto no se cortaba, podía generar división dentro de la congregación. Es por eso que el apóstol entonces utiliza esta sección como un antídoto contra este problema, buscando justamente poner las cosas en su lugar, evitando toda clase de jactancia, de los judíos, de los gentiles y de cada uno de los hermanos que estaban allí en Roma. Que cada uno pudiera amar a los demás, poniendo mayor énfasis en el cuidado de los demás que en el de uno mismo. Que dejaran de verse más importante que los demás y que tuvieran justamente el rasgo, uno de los rasgos más característicos de los creyentes, que es un corazón humilde, alguien humilde. Y que cada miembro de la iglesia entendiera de que justamente a Dios le desagrada completamente que dentro de su pueblo existan estas actitudes de jactancia, de verse más que los demás, porque justamente van en contramano de la voluntad de Dios. Dios no quiere de ninguna manera que dentro de la iglesia se siembre la semilla de la jactancia, de la vanagloria y que haya miembros que se crean mejores que los demás. Esto no le gusta a Dios. Estoy seguro que este pasaje va a ser de mucha edificación para tu vida, porque como te dije la vez pasada, nadie está exento en algún momento de luchar contra este pecado y vas a tener que batallar con este tipo de situaciones. Así que este pasaje te va a ayudar mucho, como creo que me ayudó a mí y seguramente ya te estuvo ayudando la semana pasada, a poder tener cuidado con este asunto. El tema del sermón entonces es el mismo de la semana pasada. Los creyentes nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás por haber sido incluidos en el pueblo de Dios. Nunca, los creyentes, nunca te tenés que jactar o menospreciar a los demás porque Dios te haya hecho parte de su pueblo. Nunca debes jactarte por eso. ¿Por qué? Bueno, el pasaje nos da 4 razones de por qué eso no está bien, de las cuales hoy solamente por razón de tiempo vamos a ver la segunda de las 4 razones. La segunda entonces la tenemos del versículo 16 al versículo 20 o al comienzo del versículo 20. ¿Cuál es una de esas razones? La segunda, bueno, que Dios no incluye a nadie de una forma privilegiada dentro de su pueblo, sino de acuerdo a su promesa general para todo el linaje espiritual de Abraham. Dios no incluye a nadie puede decir, jactarse de que ha sido incluido de una manera especial, sino que ha sido incluido a partir de la promesa de hacerte parte del linaje espiritual de Abraham, el cual pertenecen todos los creyentes. Entonces no hay lugar para la jactancia por eso. Y vamos ahora a desarrollar un poco esto. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Estamos cómodos? Algunos le veo a carita, otros no. ¿Estamos bien? ¿Allá al fondo se escucha bien? ¿Estamos bien? Bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver, antes de ver la segunda razón, antes de ver la que hoy vamos a ver,
hacer un repaso de la primera razón. La primera razón de por qué los creyentes nunca deben jactarse ni menospreciar a los demás. ¿Por qué? Porque Dios no incluye a nadie dentro de su pueblo por algo inherente a la persona, sino debido a su plan para la humanidad. Eso era lo que vimos la semana pasada, que iba del versículo 11 al versículo 15. De acuerdo a esta primera razón, se explicó que el hecho de que Dios haya rechazado a Israel como nación no significaba que Él lo haya descartado para siempre, sino que justamente usó eso y la inclusión de los gentiles como una forma de provocarles a celos. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En el versículo 11, hablaba un poquito de eso. Luego lo que demostraba era que en verdad su plan de redentor incluía un trato especial comunitario nuevamente con ellos en el futuro. Eso lo vimos en el versículo 12 cuando hablaba sobre la plena restauración de Israel. En los versículos 13 y 14 vimos también que incluso la labor como apóstol, la labor de Pablo, no solo estaba motivado en que los gentiles lleguen a la fe, sino también por medio de ese ministerio fiel provocar a sus propios compatriotas de que también llegaran a conocer la salvación que había por medio del Evangelio. No era un motivo ese ministerio próspero entre los gentiles para que los gentiles se captaran y pensaran de que Dios los consideraba más importantes, sino simplemente ver que entre justamente las motivaciones de Pablo no solo estaba la salvación de los gentiles, sino también la de judíos. Ese era su deseo, que era el mismo que había en el corazón de Dios. En conclusión, también terminamos ver en el versículo 15, con la restauración de Israel que Pablo mencionaba, que pasaría justamente en el futuro, se iba a mostrar la gloria de la fidelidad, de la misericordia y el amor de Dios por la nación a la que había escogido por gracia. ¿Cómo Él determinó y cómo la llamó? Bueno, el versículo 15 decía, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? ¿Se acuerdan que esto hablaba sobre justamente esa gloria en el futuro, de esa restauración, de esa nación a la cual Él escogió de entre todas las naciones del mundo? Ahora, todo esto servía para recordar a los hermanos gentiles que no debían verse superiores a los demás, porque en definitiva tanto su salvación como la salvación de todos los demás no dependía de qué tan importante podían ser por ellos mismos, sino a lo que Dios en su soberanía determinó hacer de acuerdo a sus propios planes entre todos los seres humanos de toda lengua, tribu y nación. Tenía que ver tanto con ellos, sino con Dios, y hoy vamos a seguir poniendo foco en eso, de que en la proclamación del Evangelio, en la proclamación de este plan de salvación, el único que merece la gloria es nuestro Señor. Por eso no hay lugar para jactancia, seas judío, gentil o sea de donde sea que venga. El único que merece la gloria en la iglesia todo el tiempo es el Señor. Todo lo hizo para su gloria. Él es el protagonista de toda la historia. Y no solamente el protagonista, sino el director de esta gran obra, el que orquesta todo de acuerdo a sus planes soberanos. Y de eso vamos a seguir viendo en el día de hoy. ¿Está bien? Ese es un resumen simplemente de lo que vimos. Y nos vamos a ubicar entonces en ver ahora cómo prosigue. Y nos va a llamar la atención porque a partir de acá justamente el apóstol va a empezar a usar mucho lenguaje metafórico, muchas metáforas, mucho lenguaje figurado, para que entonces poder explicar de una manera simple muchas de las enseñanzas que quiere seguir dándole a los hermanos que le está hablando en este momento. Fíjate que sigue justamente y empieza ahora a usar ya analogías. Fíjate acá el versículo 16, lee conmigo, dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto, no? De primicia, masa restante, raíz, rama. Medio raro, ¿no? No suena. Bueno, se usan dos analogías acá para dar una explicación respecto a por qué los creyentes gentiles no deben menospreciar a los judíos. Él va a utilizar estas dos analogías que tenemos aquí en el versículo 16 y luego también va a seguir hablando de esta manera. Creo que es necesario, primero, para poder entender qué es lo que quiere enseñar, poder comprender cada una de las analogías, para entonces poder interpretar, ¿no?, lo que quiere enseñar esta sección. Ya que son analogías que para los oyentes originales eran más fáciles de entender, tenía mucho más que ver con su contexto.
nosotros no estamos tan familiarizados con estos tipos de términos, masa restante, primicias. Son palabras que las conocemos pero no entendemos muy bien en el contexto. Por eso está bueno que nos tomemos un momento para comprender qué quiere decir con estas imágenes y entonces así podamos avanzar bien. En la primera de las analogías se utiliza la referencia a las primicias, dice ahí nuestro texto, ¿no? Versículo 16, primicias, y también se habla de masa restante, ¿no? La primera palabra interesante aquí, la palabra primicias, en el original la palabra apargé, se conocía como la ofrenda de los primeros frutos de cualquier cosa que se ofrecía para Dios, sea una ofrenda animal o sea producto de una cosecha. En este caso se está hablando de una preparación hecha con fruto de la tierra, ¿no? Se toma unas semillas y se hace unas tortas, un pan. O sea, se refiere a la primera porción de una ofrenda que era separada específicamente para el Señor, para Jehová. Se tomaba esa masa y se sacaba una parte y esa era ofrecida primeramente para Dios, como una primicia. La masa restante que menciona ahí nuestro texto, que sería el otro concepto interesante ahí o importante, sería todo el resto de la preparación que quedaba, que se consideraba que al igual que las primicias, era santa también o apartada para Dios. Un comentarista explica bien acerca de esta analogía, creo que es la más importante para entender porque es la que por ahí menos conocemos nosotros de acuerdo a nuestro tiempo. Dice así este comentarista: por medio de Moisés, Dios instruyó a su pueblo recién libertado: cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Números capítulo 15, versículo 19 al 21. Esas tortas o panes, dice este comentarista, eran dadas para alimentar a los sacerdotes, quienes servían y por ende representaban al Señor en su ministerio especial dentro del tabernáculo y más adelante en el templo. Por lo tanto, antes que cualquier pan pudiera comerse en un hogar judío, primero se consagraba y presentaba ante el Señor las primicias. Aunque la masa restante era representada por las primicias con una porción especial y apartada, se reconocía que todo el alimento provenía del Señor. En otras palabras, estaban devolviendo al Señor una representación de todo lo que Él había provisto en abundancia para ellos. Es por esta razón que la masa restante también era santa o apartada. Toda la masa en sí era santa. Las primicias, lo primero, lo que se sacaba, la ofrenda para Dios, pero también la masa restante. La segunda analogía es un poco más simple de poder comprender. Es una analogía haciendo referencia a un árbol, ya sea un olivo, una vid o cualquier otro, el cual la analogía se podía entender de esta manera. Si la parte fundamental de esa raíz, o sea, de esa planta que es la raíz, es considerada santa, entonces todo lo que produce esa raíz, incluida obviamente las ramas, también se encuentra en la condición de ser santo. Esta era más bien una analogía mucho más sencilla de entender. Si la raíz es santa de ese árbol, todo lo que produzca esa raíz también es santo. Ahora, más o menos ya tenemos claras las analogías, a qué se refiere, a qué imágenes se está trayendo, pero todavía nos queda entender los elementos que conforman esta analogía. Los elementos, bueno, ¿qué quiere decir? ¿O qué eran? ¿O quiénes eran las primicias? ¿Quiénes serían la masa restante? ¿Qué sería la raíz y qué serían las ramas? Esa sería la otra duda que nos podemos pensar, ¿no? Para poder terminar de comprender bien esta analogía. Bueno, en cuanto a la masa restante y a las ramas, al estudiarlo, vas a ver que hay un acuerdo entre la mayoría de los eruditos bíblicos de que se está hablando acerca del pueblo judío cuando se habla de la masa restante y de las ramas. Esto se puede notar de manera simple por cómo sigue el texto. Desde el versículo 17 en adelante se hablan de que algunas de estas ramas fueron arrancadas a causa de su incredulidad. Así que evidentemente está queriendo hablar de los judíos. Respecto al tema de las primicias y la raíz, ahí ya no hay mucho acuerdo entre los eruditos. Hay diferentes interpretaciones, incluso entre eruditos que son sanos en la fe, tienen
diferente manera de pensar qué significan la raíz y las primicias. Mi convicción personal, primeramente, es que ambos elementos, tanto la primicia como la raíz, tienen que simbolizar una misma cosa porque las analogías son paralelas. Son dos analogías que hablan sobre una misma verdad. Entonces, evidentemente, ambas cosas entiendo que son lo mismo. Ahora, ¿qué creo que simbolizan tanto las primicias como la raíz? Bueno, creo que a lo que apuntan es al trato especial de Dios dirigido hacia a los participantes, a los primeros participantes de esta demostración amorosa de Él. Creo que aquí de quien está hablando está dirigido hacia los patriarcas. Cuando hablo de los patriarcas me refiero a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos son los que se les llaman los patriarcas. Creo que está hablando de ese trato, de esa promesa especial que se dirigía hacia ellos. Esta muestra de amor. Ellos tuvieron evidentemente una relación especial con el Señor. Fueron seleccionados como receptores de promesas preciosas hechas por Dios. Un trato que evidentemente fue por gracia y no por algo que ellos hubieran hecho. Y debido entonces al pacto que se hizo con ellos, es que todos los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob fueron privilegiados en formar parte de esta nación especial que Él formó a partir de Abraham. Por eso los judíos se llamaban ellos mismos como hijos de Abraham, porque fue de él que se formó esta nación que conocemos como Israel. Un poco de esto se puede corroborar viendo que justamente un poco antes se mencionaban algunos de los privilegios de Israel, y entre esto estaba que justamente los judíos provienen de los patriarcas a quienes se le hicieron las promesas del pacto. En capítulo 9, versículo 4 y versículo 5 se habla un poquito de eso. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes son los patriarcas. ¿Ven? O sea, está hablando acerca del beneficio que tiene Israel a partir de quienes fueron los primeros que recibieron esta bendición de ser apartados por Dios y que fueron tratados de una manera especial. Ustedes se recuerdan que vimos sobre esto. Desde Abraham vemos la gracia de Dios obrando especialmente Él. No tenía nada especial Abraham por cual ser seleccionado, simplemente fue Dios en su soberanía que lo llamó. Lo mismo con Isaac, ¿se acuerdan? Lo mismo. La elección de Isaac, podía haber elegido a Ismael y no, la elección y la promesa fue con Isaac. Y luego vemos lo mismo que pasa con Jacob y Esaú. Ninguno de los dos tenía mayor mérito, pero fue Dios que escogió y decidió llamar y hacer el pacto con Jacob. Entonces, en todo esto vemos en ellos que es dirigida justamente esta promesa. Serían ellos, y la promesa de ellos que sería la raíz y las primicias. Ahora, habiendo determinado cuáles o qué significan estas dos analogías, habiendo pensado en qué simbolizan cada uno de los elementos, es que entonces podemos pensar en cuál fue el propósito de por qué Pablo habla de esta manera. ¿Por qué utiliza esta analogía? ¿Qué es lo que quiere enseñar? ¿Para qué lo menciona? Bueno, para pensar en eso, hagamos un recordatorio de cuál fue la consulta que se hizo al comenzar todo este pasaje. ¿Cuál era la pregunta que se hacía? ¿Israel como nación tropezó para nunca más levantarse? ¿Se acuerdan que esa era la pregunta? Cuando empezamos el versículo 11. ¿Ha tropezado los de Israel para que cayesen y no se levantasen nunca más? Bueno, la respuesta fue no, nada que ver, nada más lejano de la realidad. Un no muy enfático. Que Dios más adelante, vimos también, tratará de forma comunitaria con ellos. A eso el apóstol le llamó en el versículo 12 su plena restauración y en el versículo 15 su admisión, mostrando justamente así su fidelidad y su inmutabilidad al plan que Él está llevando a cabo en la humanidad. Eso lo estuvimos viendo ya y tratando en el sermón anterior. Lo que hace entonces, a partir de las analogías que presentó, es reforzar esta enseñanza, es darle un marco utilizando estas analogías para ilustrarlas. Sí, lo que está como queriendo enseñar acá Pablo se podría decir así. Si Dios tuvo un trato especial con Israel en sus comienzos, allá con Abraham, con Isaac, con Jacob, la pregunta sería, ¿por qué va a cambiar? ¿Por qué cambiaría? ¿Por qué buscaría reemplazar a la nación que Él mismo se había encargado de formar y sostener? ¿Por qué los iba a dejar y olvidarse de ellos para siempre?
¿Cómo podría ser así? ¿Será que entonces Él apartó para sí mismo las primicias, los patriarcas, y a la masa restante no? ¿Será entonces que para Dios la raíz, que serían los patriarcas, eran santas y todo el resto de lo que sea su descendencia no? Bueno, la respuesta es, como se dijo, ¿no? De ninguna manera. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo es el resto del árbol, las ramas. Si Dios trató en comienzo con Israel, ¿cómo los va a despreciar luego? ¿Cómo se va a olvidar completamente de ellos? Dios cumplirá con todo lo que se propuso hacer, que incluye, según Pablo, el restaurar y admitir al pueblo judío en el futuro, o sea, volver a tratar de manera especial con un gran número de ellos, para entonces mostrar de esa manera su bondad y misericordia hacia el pueblo que nunca olvidó. Eso es lo que estuvimos viendo y con esta analogía busca, por un lado, reforzar el apóstol. Un comentarista también remarca lo siguiente en cuanto a esta sección. El empleo específico que Pablo hace de la analogía en este pasaje tiene por objeto recalcar la verdad de que si las primicias y la raíz son santas y representan a Israel, tal vez un símbolo que alude a los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, entonces también todos sus descendientes y el pueblo de Israel son santos y consagrados al Señor. Por lo tanto, si Dios se olvidara a Israel, estaría incumpliendo sus promesas hechas a esos patriarcas, algo que su carácter santo no permite. A fin de ser fiel a su propia palabra, el Señor debe proveer una salvación futura para Israel. Israel todavía no ha visto el cumplimiento pleno de la promesa de Dios en su pacto con Abraham o sus incontables reiteraciones de su promesa de restaurar a los descendientes de Abraham. Si la raíz que es Abraham y los otros patriarcas es santa, entonces la rama que son sus descendientes también lo son. Ellos fueron llamados por Dios y apartados por Él antes de la fundación del mundo, y la obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos den el fruto espiritual que Él se ha propuesto producir en y a través de ellos hasta el fin de la era, cuando ellos realmente se conviertan en el pueblo santo que fueron destinados a ser. Las analogías quieren mostrar eso verdaderamente, que el trato de Dios con Israel todavía no se acabó. Por lo tanto, queda en evidencia que no hay razón para jactarse y menospreciarlos como los gentiles estaban queriendo hacer. Ahora, lo que surge luego de este análisis podría ser, bueno, si esa analogía, entonces como me decís, están reforzando al primer punto, ¿no?, de lo que sería este sermón, ¿no hubiera sido entonces mejor incluido en la primera sección, en lo que se dijo en la semana anterior? Bueno, aunque es evidente que se relaciona con la anterior, porque son analogías que presentan lo anterior, creo que queda más clara y está bien que se la agregue en esta parte, en esta segunda parte, porque considero que justamente con estas analogías se empieza a dar pie a lo que va a seguir en lo que va a enseñar a partir de ahora, que es justamente una nueva exhortación a los miembros gentiles de la iglesia en Roma. O sea, creo que viene ahora y que coincide bien con esta parte porque justamente es parte del lenguaje metafórico, estas analogías, que va a seguir usando de acá hasta el final del texto, pero que van a quedar muy claras en lo que sigue ahora. Mirá, lee conmigo cómo sigue y te vas a dar cuenta que él utiliza esta analogía y ahora la sigue usando Pablo. Y Pablo dice en el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. No te jactes contra las ramas. El apóstol se enfoca en hacer uso, como decía yo, del mensaje metafórico, y lo va a hacer hasta el final del pasaje, para entonces derribar los argumentos cerrados de los creyentes gentiles que estaban envanecidos y que estaban menospreciando a los demás. Para eso entonces es que sigue usando la segunda analogía que recién mencionó, la del árbol y de las ramas,
pero dando otro enfoque y que podría leerse así. Por lo que si algunas ramas entre todas fueron arrancadas y ustedes siendo ramas de un olivo silvestre fueron injertadas en lugar de ellas, en esta planta del olivo, de la cual ustedes están recibiendo esa rica savia, de ninguna manera se jacten por eso. Te decía que entonces acá sigue utilizando esta analogía y ahora la quiere enfocar de otra manera. Es bueno que vamos nuevamente entendiendo bien la analogía para poder ver qué quiere explicar. Lo que hace primero es usar de entre todos los árboles, un árbol específico se menciona aquí, que es el olivo. El olivo era una de las plantas más cultivadas en la región allí donde estaban. En este caso en particular, del olivo, lo que se habla es de la tarea muy común que todavía se realiza. El otro día me puse a investigar, que es la tarea que se hace en los campos con estos árboles, que es la de desgajar e injertar ramas. Muy interesante, diferentes métodos. Yo lo vi y dije, wow, lo que es la ciencia, decía yo. Muy bueno es cómo se realiza esta tarea de desgajar y de injertar ramas. Generalmente lo que hace la gente del campo es cuando una rama de, por ejemplo, un olivo, se vuelve un poco vieja y ya no produce frutos, lo que hace es sacarla, cortarla del árbol, y se agarra una rama más joven, que puede dar más fruto, y se la injerta. Es muy bueno. Si a alguno, no le voy a poner a explicar ahora porque si no vamos a estar toda la tarde, pero usted mírelo después tranquilo, búsquelo ahí en YouTube, busque de desgajar e injertar rama, es muy interesante cómo se hace, y usted ve cómo ese pedacito de rama de otro árbol, una vez que es injertada, empieza a generar un montón de fruto en ese olivo donde se lo puso. Ahora, esto es por un lado lo que es la tarea, la de desgajar e injertar rama, y también podemos ver nuevamente los elementos que aparecen acá. ¿Qué quieren decir? Ya dijimos que la raíz del árbol, la raíz sería, como dijimos, los patriarcas, la promesa hecha a ellos. Y dijimos también que las ramas originales eran los judíos. Eso ya nos quedaba claro. Ahora, se suman dos elementos más en esta parte de la analogía. Se mencionaron, por un lado, ramas que se arrancan o que se desgajan y ramas de otro olivo que se injertan. Bueno, ¿y qué son estas dos? Bueno, de acuerdo al contexto, las ramas que se injertan y que provienen de un olivo silvestre, o sea, de un árbol, cuando se dice olivo silvestre es de un árbol que no era parte de la misma finca o que está siendo cultivado y cuidado, sino de cualquier lugar, así un olivo silvestre, algo que estaba en el campo ahí tirado, que nadie lo cuidaba. De esas ramas se considera, y los eruditos dicen evidentemente que está hablando acerca de los gentiles, los cuales fueron injertados al olivo. Ahora, la duda que queda es sobre las ramas que se sacan. ¿Quiénes serían las ramas que se sacan? Aquí también hay diferentes opiniones entre los eruditos. Yo considero entonces, a la luz de lo que se viene enseñando acerca, ¿no?, del plan de salvación divina, que estas ramas que se desgajan son aquellos judíos que profesaban conocer a Dios, pero que en verdad no eran creyentes verdaderos. No daban fruto, y la idea de desgajarla es porque justamente Dios los quita, los saca, porque ellos no son realmente lo que dicen que son. En Romanos capítulo 10, versículo 21 se hablaba acerca de cuál es la actitud del pueblo que Dios rechazaba. ¿Qué habla sobre el pueblo de Israel como nación? Dice, pero acerca de Israel dije, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, son los judíos que decían ser creyentes, pero que en realidad no conocían a Dios. Y por eso Dios los castigó a causa de su rechazo, de su dureza. Ellos fueron alcanzados, estos judíos, por alguna de las bendiciones nacionales por ser parte de la nación escogida por Dios. Ustedes se acuerdan que lo vio conmigo. Muchas veces parte del pueblo de la nación de Israel, ellos obtenían grandes bendiciones de Dios, como por ejemplo la conquista, pero muchos de ellos que estaban dentro de estas bendiciones que se recibían, no eran creyentes genuinos. ¿Se acuerdan que hablamos, por ejemplo, de Acán? Acán era una persona que junto con el pueblo conquistó Jericó, tuvo una gran bendición, porque fue la promesa de Dios para Israel como nación, que iban a heredar la tierra, pero él no era un creyente genuino y por eso fue castigado por Dios.
Nunca, esta gente formaba parte de la nación escogida por Dios, pero en verdad nunca fueron parte del linaje espiritual de Abraham. Porque aunque, por ejemplo, eran circuncidados en la parte física, seguían siendo incircuncisos de corazón. En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 se hablaría sobre estas personas. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eran judíos que estaban dentro de la nación de Israel, pero que no eran judíos en el sentido de ser parte del linaje espiritual de Abraham. Ahora, esto no quiere decir que todas las ramas fueron cambiadas, sino dice nuestro texto algunas ramas. Algunas, dice el versículo 17, algunas de las ramas fueron desgajadas. Confirmando entonces que aunque en verdad la nación de Israel fue endurecida a causa de su maldad, hubo siempre un remanente que se mantuvo fiel a Dios solo por su gracia. No es que todas las ramas fueron quitadas, porque había ramas naturales que daban fruto, que pertenecían realmente al pueblo espiritual de Dios, al linaje espiritual de Abraham. Por otra parte, los que fueron endurecidos por su rechazo al mensaje de salvación fueron justamente los que fueron desgajados de la planta y justamente en su lugar fueron puestas otras ramas que dieran fruto. Esto lo vimos, ¿se acuerdan la vez pasada cuando mencionaban que el Señor Jesús adelantó esto? Cuando Mateo 21:43 dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Anunciando que los gentiles iban a tomar el lugar de esta gente que rechazó el mensaje de la salvación, porque en realidad formaban parte de la nación de Israel, pero no formaban parte del Israel espiritual, de la nación que era parte del linaje, en este caso, linaje espiritual de Abraham. Son esas ramas, entonces, el pueblo gentil redimido por gracia, son estas ramas las que fueron hechos participantes, como dice nuestro pasaje, de la rica savia de la raíz del olivo. Ahí dice nuestro texto, versículo 17, dice, han sido participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. La traducción más correcta ahí sería de la rica savia de la raíz del olivo. No son dos cosas, es una sola cosa. En realidad, como tiene que traducirse. Es la rica savia de la raíz del olivo. En Biblia de las Américas lo traduce mejor. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que fueron participantes de la rica savia de la raíz del olivo. Está hablando acerca de todas las bendiciones de las promesas hechas a Abraham y a su linaje espiritual. Los gentiles han recibido, por haber sido puestos dentro del linaje espiritual de Abraham, de todas las bendiciones prometidas a Abraham. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa de bendición son las que hemos recibido por haber sido incluidos a esa raíz, por haber sido injertados. Aunque no pertenecíamos naturalmente, se nos injertó y por lo tanto ahora somos participantes de las bendiciones de las promesas hechas a Abraham. El pastor MacArthur, hablando de esto, dice, las ramas infieles e improductivas de Israel fueron reemplazadas por la de un olivo silvestre que representa a los gentiles creyentes, el cual fue injertado en lugar de ellas. Ese olivo silvestre con ramas gentiles conformadas por gente de todas las naciones que creen en el Mesías, el Señor Jesucristo, fue hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo junto a todos los descendientes creyentes de Abraham, a fin de participar de aquella raíz de bendición divina y de relación eterna con Dios mediante la salvación. Pablo aclara que no todas, sino algunas de las ramas fueron desgajadas. Esto también lo indica el original del texto con la frase en lugar de ellas, literalmente entre ellas. Siempre hubo un remanente de creyentes en Israel y muchos judíos creyeron en Cristo durante su ministerio terrenal y durante el tiempo de la iglesia primitiva. Aquellas ramas judías originales permanecieron unidas a la raíz alimentadas por la rica savia del olivo de Dios, tal como ha sucedido con las ramas judías desde entonces y hasta ahora.
Los creyentes gentiles son coherederos con ellos y descendientes de Abraham, el padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, no judíos ni convertidos al judaísmo, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y menciona Romanos capítulo 4, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, está hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, hermanos, la iglesia no se puesta para reemplazar a Israel, porque Dios siempre ha tenido un solo pueblo que decidió salvar, el cual ha sido injertado, como dice nuestro texto, a un solo olivo como parte del linaje espiritual de Abraham. No hay dos pueblos. Él tiene un solo pueblo, perteneciente justamente a este linaje que estableció por medio del creyente Abraham. Ahora, habiendo explicado la analogía y qué simbolizaba cada elemento, es que entonces se puede revisar entonces qué se le está pidiendo, qué es lo que se le manda a las ramas que fueron injertadas. ¿Qué es lo que se le pide? ¿Qué dice nuestro pasaje? ¿Quiénes dijimos que son las ramas injertadas? Los gentiles, está hablándole a los gentiles. ¿Qué les pide que hagan? O que no hagan mejor. ¿Qué les dice? ¿Qué dice ahí nuestro texto? No se jacten. No se jacten. No lo hagan. No se jacten. El apóstol no quería que se vieran a sí mismos como mejores que los demás, o que menospreciaran a los judíos por el hecho de que muchos de ellos fueron desgajados del olivo. Que ellos no dijeran, bueno, me pusieron en el lugar de esa otra rama, yo soy más importante entonces. Yo valgo más. A ese lo sacaron y me pusieron a mí en ese lugar. Bueno, ¿por qué no tenían que jactarse de esto? Bueno, en esta porción aquí de manera implícita se nos da un pan de razones por medio de esta analogía. Primero, no se tenían que ver tan importantes. ¿Por qué? Porque no lo eran. No era más importante. Eran ramas que solo por gracia de Dios daban frutos, al igual que las ramas natural que no se quitaban del agua daban frutos. Tanto judíos creyentes genuinos como creyentes genuinos de contexto gentil, si daban fruto era por gracia de Dios. Porque Dios los trajo y los injertó en ese árbol, porque Dios lo hizo parte y puedan recibir la bendición que les daba la raíz. Por eso no había motivo para creerse más grande. Verse mejores era absurdo, absurdo. Segundo, no solo porque no era más importante, sino porque ni siquiera eran más especiales que la del árbol natural. Incluso sería todo lo contrario. Todo lo contrario. Fíjate que Pablo podría haber dicho, bueno, sacamos ramas improductivas, ¿no? O viejas que no daban fruto de ese árbol y pusimos ramas de otro olivo más joven que esté dentro de la finca, de la quinta. Otro olivo que tenga bueno, ¿no? No, ¿qué dice él? ¿De dónde sacó esa otra rama? De un olivo que, ¿cómo era? Silvestre, salvaje, improductivo, que no servía para nada. O sea, fíjate que en el versículo 24, leí conmigo, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza, dice ahí. ¿Qué quiere decir esto de contra naturaleza? Que no era lógico utilizar este tipo de ramas de un olivo silvestre en un olivo que estaba siendo cultivado. Si alguien mirara a ese agricultor, le diría, agricultor, estás cometiendo un error. No se ponen ramas de un olivo silvestre en un olivo que tenés dentro de tu plantación. ¿Por qué? Porque no sirven para nada, porque son de un olivo silvestre. No sé si van entendiendo la analogía. ¿Qué te va a saber más importante si sos rama de olivo silvestre? Nada, serví. Si era por vos, o sea, ¿qué es lo que está queriendo ilustrar acá? ¿Qué es lo que está queriendo poner en relevancia? Que el agricultor se le ocurrió, se le plació, le dio ganas, mostrando justamente su misericordia con esta rama de olivo silvestre, de ponerlo en este olivo precioso.
No porque esas ramas fueran importantes, sino porque este agricultor es hermoso, precioso, bondadoso de haberte puesto en ese olivo. Estas ramas no fueron elegidas por ser más especiales las que había en el olivo originalmente, sino simplemente fueron puestas porque Dios así le plació hacerlo, mostrando la gracia que tiene Él y el poder, como va a decir más adelante, de agarrar una rama que no sirve para nada y hacerla dar fruto, justamente mostrando la gloria que hay en Él. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el valor que teníamos nosotros porque éramos muy buenos. No, ¿qué dice? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para que nos alabemos porque nos haya puesto, porque éramos importantes, porque somos re grosos, porque somos los más espirituales, los mejores de todo el universo. No, para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él es el que merece la gloria, hermanos. Él es el que se plació de hacerlo. Esa fue su voluntad. Y como Él puede hacer en el mundo y en el universo como Él quiere, para mostrar la grandeza, fue que eligió a gente como nosotros que estábamos perdidos, que no éramos parte de su pueblo. Porque Él definió llamar pueblo al que no era pueblo y salvar a gente que no preguntaba por Él. Así dice en Mateo capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesús dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, no se trata de nosotros. Por eso no podemos jactarnos, se trata de que Él es grande en habernos escogido para hacernos parte de su pueblo. Pero a estas razones, como si ya no fuera suficiente, se le va a agregar más razones. Una más en este caso, las otras las vamos entendiendo de manera implícita por medio de la analogía, pero acá va a hablar directamente, ¿no? No va a dar mucha vuelta a Pablo y va así de frente y le dice: y si te jactás, ¿sabés que no sustentás vos a la raíz, sino la raíz te sustenta a vos? Si te jactás, sabés que no sustentás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por si alguno de los miembros todavía no había entendido las razones implícitas de lo necio que era vanagloriarse, se le da otra razón esencial. Las ramas no sustentan a la raíz, sino que la raíz sustenta a las ramas. Esto sería, como diríamos en nuestro tiempo, ¿desde cuándo la liebre persigue al perro? No es así, es al revés. Es todo lo contrario. Pablo no quería que olvidaran esto para que entonces su actitud sea otra. No de jactancia personal, sino de humildad. Pero ¿qué quería decir con esto? De que las ramas no sustentan a la raíz, sino la raíz a las ramas. Bueno, que naturalmente no son las ramas las que le dan el sustento, o sea, la vida a la raíz del árbol, sino la raíz del árbol a las ramas. De la misma forma, no eran los creyentes gentiles los que bendicen a todo el pueblo de Dios, sino que en verdad es la promesa del Señor dada a Abraham la que termina bendiciendo tanto a creyentes judíos como gentiles que son parte de su linaje espiritual. La bendición venía por ser parte de Abraham, y si nos pensamos más atrás, la bendición era por haberla recibido de parte de Dios, porque nosotros no le damos nada a Él. O vos pensabas que le daba algo a Dios, o pensabas que Dios te necesitaba por algo, o pensabas que Dios se sentía muy solo en este universo y dijo: necesito a alguien como Sergio. No, ¿qué va a necesitar algo para mí? Él no necesita nada de mí. Él me lo da todo. Por eso las ramas no sustentan a la raíz, sino todo lo contrario.
Cada creyente ha sido bendecido por medio de haber sido injertado dentro del pacto de salvación que Dios estableció con el fiel creyente Abraham. Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero como estábamos diciendo recién, esto fue posible, obviamente, por medio de la obra de Cristo. En el mismo capítulo 3 de Gálatas, versículos 3 y 14, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo dentro del plan de Dios. Por lo que entonces, de esta verdad que se desprende la exhortación que se hace en esta parte, hermanos, es ridículo y presuntuoso que un creyente crea que tiene algo de lo que jactarse respecto de otras personas, sean judíos o gentiles. Nunca debes olvidar que ese creyente nunca debe olvidar de que él no sustenta la raíz, sino la raíz a él. Por lo que entonces la bendición para los creyentes provengan del contexto, que provengan viene a través de la raíz de las promesas del pacto de Dios y solo por su gracia y su poder, no por otra cosa. Entonces esta explicación entonces se nos revela la segunda razón de por qué ningún creyente debe jactarse o menospreciar a los demás por el haber sido hecho parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esa forma de obrar de Dios no fue debido a un trato especial que el creyente presuma que tiene por encima de otros, sino de acuerdo a la promesa general que todos los creyentes han recibido al ser parte del linaje espiritual de Abraham. Todos igual. Todos igual. O sea, no es porque hubiera algo bueno con vos, sino porque Dios fue bueno con vos. Tenés que entender eso, porque si no, te estás jactando y es algo ridículo, es algo absurdo. El que menosprecie a los judíos porque piense que ellos ya fueron desechados por Dios debe considerar entonces que está equivocado. ¿Por qué? Porque la bendición que ha recibido es por ser parte de ¿quién? De Abraham. ¿Y Abraham qué es? Un judío. Aquellos que digan, no, yo no tengo nada que ver con los judíos. ¿Qué no? Si vos sos parte del linaje de un judío. ¿Me entienden? Si a Dios no le importara Israel, entonces hubiera sostenido la bendición para tu vida por medio de una promesa hecha a un miembro de esta nación. ¿Te gusta o no? Somos parte de este linaje espiritual de Abraham. Y por eso no podemos despreciar. El texto no termina esta sección derrumbando otro argumento más que los creyentes gentiles estaban dando. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Aquí está usando nuevamente, ya lo hemos visto anteriormente, Pablo utiliza el recurso de la diatriba. Algunos dicen, ¿y eso con qué se come? La diatriba, yo había explicado en su momento, era una manera de poder explicar algo en el cual una persona hacía como una discusión con un enemigo imaginario que daba como un argumento diferente y él tomaba ese argumento que supuestamente se decía en su contra y lo explicaba. ¿Está bien? Era como una discusión pero imaginaria. Era muy común en aquel momento usar este tipo de recurso, la diatriba. En este caso entonces, presentando la razón por la cual se estaban jactando los gentiles. ¿Cuáles eran? Bueno, ellos pensaban así, pero Pablo, mirá, Pablo, reconocer que las ramas naturales fueron desgajadas para que las ramas de afuera que somos nosotros fuéramos injertados. Si eso fue así, entonces esa no es razón suficiente para considerar a los creyentes gentiles que somos más importantes que los judíos. La respuesta es la que vemos aquí en el texto. Primero que dice, bien, sí, es cierto que ellos fueron sacados y ustedes fueron injertados. Pero no se olviden de algo. ¿Qué dice ahí nuestro texto? Por su incredulidad
es que esas ramas fueron desgajadas. Y es por la fe que ustedes en Cristo permanecen ligados al olivo. Es por la fe en Cristo que ustedes están y es por su incredulidad que fueron desgajadas. O sea, el apóstol otorga que es cierto que los judíos fueron endurecidos y que gentiles fueron aceptados para formar parte del linaje espiritual de Abraham. Pero esto de ninguna manera se debió a que los creyentes de origen gentil hayan sido mejores o superiores que los que fueron rechazados de entre los judíos, sino que la causa, ¿cuál fue en definitiva? Que estos gentiles creyeron en el Evangelio y los judíos que fueron rechazados no creyeron en el mensaje de salvación. Unos creyeron y otros no creyeron. Así también lo habla en capítulo 10, versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tema siempre fue, o el resultado, la causa siempre se ha tratado de tener o no tener fe genuina. Siempre fue por eso. ¿Qué dice Romanos capítulo 4, versículo 3? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Que un cristiano se crea mejor que otros que fueron rechazados por algo más valioso que puedan poseer es absurdo, hermano. ¿Por qué? Porque en definitiva, si fuiste recibido para ser parte del linaje espiritual de Abraham, fue por la fe. Fue porque creíste en el Evangelio. Y en definitiva, ¿qué podemos decir a causa de poder creer? ¿Por qué pudimos creer? Porque Dios nos dio la fe para poder creer. Entonces ni siquiera nos podemos jactar por la fe que tuvimos. Ya lo hemos visto y lo conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No es por obra, ¿para qué? Para que nadie se jacte. Para que nadie se crea superior a los demás. Para que todos reconozcan que la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Como concluye MacArthur en cuanto a esto, en otras palabras, las acciones divinas de desgajar e injertar estuvieron basadas en la creencia personal, no en alguna inferioridad o superioridad racial o nacional inherente. El asunto no es de dignidad o mérito, ni tampoco es una cuestión racial, étnica, social, intelectual o incluso moral. El único asunto es la fe. La rama de los judíos fueron desgajadas a causa de su incredulidad y los gentiles que creyeron fueron injertados, es decir, quedaron puestos en pie sobre la base de su fe en el Señor Jesucristo. Nada más. Hermanos, por todo esto es realmente incomprensible, no se puede entender que alguien se quiera jactar por la salvación que ha recibido, hermano, porque no es por obras. Es por fe, como dice Romanos 4:16, para que sea por gracia. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que nadie se jacte ante su presencia. Lo vimos la vez pasada cuando leímos 1 Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, al considerar todo esto visto, creo que es muy notorio, no solamente para los romanos, para vos que me escuchás hoy, la advertencia de que tenés que alejarte de toda clase de jactancia personal. Tenés que alejarte de la jactancia, de considerarte más que los demás. Y tenés que tener cuidado, y acá no lo puse, pero lo vimos al comienzo, y tenés que tener cuidado porque la jactancia es tan peligrosa porque se camufla.
Se camufla, no es que siempre es el soberbio. Cuando pensamos en jactancia, siempre pensamos en el soberbio que se golpea el pecho. A veces no es eso. A veces la jactancia está disfrazado de creerte, hacerte la víctima. A veces está simplemente camuflada como el hecho de pensar que a mí me tienen que prestar más atención, de que me tienen que entender más, de que yo necesito más. De montones de maneras se disfraza la jactancia. Por eso tenés que tener cuidado. Por eso tenés que velar por este problema. Como vimos, hermano, la jactancia es un asunto que es absurdo, que es vano, que es hasta ridículo. Mirá, el otro día mi hijo encontró un álbum de fotos, no sé dónde lo sacó, cuando se sacaban fotos, ¿no? Y no es como ahora que se podía corregir, lo que salía, ¿no? Y miraba algunas fotos, y lo digo por mí, no lo digo por nadie más porque me sentirá aludido, lo digo por mí. Miraba una foto, unos peinados que usaba, una ropa que usaba que, digo, ¿cómo pude haber usado esto? Tremendo, hermano, lo que usaba. Me hace poner colorado de pensar eso, ¿no? Ni a palo volvería a usar eso, porque no tiene nada que ver con lo que se usa. Unos colores, unas telas, unas corbatas, mira que si te encandilaba cuando andábamos en la calle. Servía como ropa y como baliza también. Tremendo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Yo creo que cada vez que un creyente le da lugar a la jactancia en su vida pasa algo similar. Se está actuando, está vistiendo de una manera ridícula. Cada vez que te envaneces, cada vez que le das lugar a la jactancia, quedas como un ridículo. Porque no tiene nada que ver con vos. No tiene nada que ver con lo que ahora sos. No solamente es feo a la vista de uno mismo, cuando uno se pone a reflexionar lo horrible que es siendo que un cristiano de esa manera. Cuando empezás a dar cuenta de que decir, ¿cómo pude jactarme de esto? ¿Cómo pude darle lugar a pensarme más que los demás? A veces te sentís mal cuando te das cuenta, ¿no? Como cuando me vieron esa foto y digo, ¿cómo me volví a hacer esto de vuelta? Eso también pasa, pero principalmente, como vamos a ver más detalle la semana que viene, es de completo desagrado delante de Dios. Si a vos te aborrece verte así, a Dios le aborrece muchísimo más, infinitamente más. Él aborrece ver que en la iglesia haya personas que se envanezcan, que menosprecien a otros o que se vean más importantes que los demás. A Dios le repugna esto. Cualquier tipo de envanecimiento a Dios le molesta. Pablo en 1 Corintios 5 le dice a los hermanos, ¿cómo están ustedes envanecidos y no actúan en este problema que tienen? ¿Cómo pueden dar lugar? ¿No se dan cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No se dan cuenta que un poco de jactancia, de vanagloria, de cualquier tipo de jactancia los puede contaminar? Y por eso, como Él aborrece toda clase de jactancia, Él va a castigarla. Y si sos un creyente genuino y le das lugar a la jactancia, te va a disciplinar. No lo vas a pasar por alto. O si sos un creyente falso, que realmente con tu jactancia lo único que mostrás es que realmente nunca conociste al Señor, Él te va a desechar si no te arrepentís, tal como lo hizo con muchísimos judíos durante toda la historia. Por eso tenés que alejarte de este pecado. Tenés que alejarte de toda clase de jactancia personal, de creerte algo, de menospreciar a los demás. Si en verdad amás al Señor, no le des lugar a la jactancia en tu vida. Y cuando quiera aparecer, y cuando empieces a pensar de que mereces algo, cuando empieces a pensar que sos mejor que los demás, o que podés pensarte a uno más que los demás, enseguida empezá a pedir ayuda, empezá a ir al Señor en oración, acordate del Evangelio, lee la palabra y buscá otros hermanos que te exhorten, que te digan, no es por este camino, no es por acá que tenés que ir. Así como Pablo le estaba haciendo con los romanos, le estaba diciendo, no le den lugar a la jactancia, sé
sabio en tu vida y busca un hermano que te diga, no te jactes, no te la creas, no te veas importante. Tené cuidado, por favor. Al ir terminando hoy también, creo que es muy importante pedirle a los que todavía no han rendido su vida a Cristo, que tal vez están aquí o me están escuchando de su casa, a que consideren todo lo que vimos. No te aferres a tus obras o a que sos una buena persona y que por eso si hoy te vas del mundo está todo bien o va a estar todo bien. Si todavía tu vida no da fruto genuino de estar en Cristo, no hay razón para que estés tranquilo. No hay motivo para que estés confiado o que te jactes. Hay personas que se jactan, no conocen a Cristo de verdad, pero se jactan de que como está todo bien, tienen una buena vida, tienen estabilidad en sus cuestiones personales, como un buen trabajo, una buena casa, una familia tranquila o cualquier otra cosa, creen de que pueden jactarse de que está todo bien con Dios, pero eso en realidad no te da seguridad de que tengas una eternidad en paz con Dios. No te da seguridad. La Biblia afirma que todos somos pecadores, que por nosotros mismos o por algo que hagamos o por algo que tengamos, no nos podemos salvar. Y que en definitiva, una vida próspera en este mundo ni siquiera es confirmación de que estés a cuenta con Dios. El Señor Jesús lo resumió en una frase muy conocida, Marcos 8:36, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te sirve? Pero gané todo el mundo. Tengo que estar bien con Dios. Y eso no es seguridad de que esté bien con Dios. Una casa linda, una buena familia, una buena esposa, un buen trabajo, no te da seguridad, no te lleva al cielo. Solo Cristo te lleva al cielo. La única forma de librarse de la ira venidera es por medio de Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo viniendo a Él en arrepentimiento y fe es que vas a poder recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Por eso hoy te animo, por favor, vení a Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas, que nos anima a dejar de lado todo tipo de jactancia. Señor, ayúdanos en esto. Abrir nuestro entendimiento para que podamos ver esto y que nos podamos alejar de este tipo de actitudes que no te honran. Ayúdanos a ser una iglesia humilde que te honre en todas las cosas. Y ayuda a cada uno de mis hermanos que están luchando con esto a que puedan realmente reflexionar y poner en práctica todo lo que vimos en el día de hoy. Pido que bendigas este tiempo final de alabanzas y que en todo sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.